Bueno, Ya estamos grabando. hola a todos. Buenas tardes ya. Gusto en saludarlos a los que están conectados. Ojalá los que están conectados, si es que pueden y quieren prender su camarita, sería ideal para por lo menos ver algunas caritas, que no sea solo Leo y Sandra, que siempre los veo, así que eh, quiero ver caras nuevas, digamos, ¿eh? Y que no me hagan estas cosas que vivimos en la pandemia. Gracias, Hola a Alex. todos, buenas tardes. No, Hola, acá, hola. Alexis. Gracias, Alexis. Así, en la pandemia teníamos clase ahí online y los alumnos no prendían nunca la cámara y era así como hacerse clase uno mismo. Así que ustedes no saben lo que significa eso, quizá. A menos que haya alguno con experiencia docente por ahí que No tenga. necesariamente docente, pero cuando te toca comunicarte a nivel nacional, te verá que fue el único medio para poder tener interacción. Hola, 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 hola a Héctor. todos chiquillos, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por prender su cámara también. Sí, pues no es menor. Así que bueno. Menos mal que ya dejamos ese mundo, pseudo dejamos. Igual todavía seguimos conectados en las plataformas y Zoom y todas esas cosas, pero usándolas mucho mejor, digamos, ahora. Ya vamos a lo que nos convoca. Vamos a estar hablando hoy día del Magíster en Información Financiera Contable. Me imagino que todos ustedes, los que están conectados, tendrán algún grado de interés en el Magíster. Mi idea con esta charla siempre es contarles un poquito el espíritu que persigue este programa, por el cual fue diseñado. Les quiero comentar que le pusimos harta cabeza al diseño de este programa. Lo planificamos bastante bien y creo que de alguna manera recoge en forma bastante correcta las necesidades de formación del profesional en el área financiero contable. ¿Ya? Les voy a contar un poquito el espíritu del programa y después vamos a ahondar un poco en el detalle del programa. Les voy a mostrar la malla, les voy a mostrar los cursos, un poco lo que persiguen cada uno de los cursos y aspectos administrativos que al final va a estar más a cargo de Sandra, que les puede ir comentando mucho más al detalle esos aspectos. ¿Ya? A ver, el tema Magíster es sobre información financiera, es parte del nombre. ¿Ya? Está justamente pensado en algún profesional que de alguna manera haya llegado a tomar decisiones con información financiera. ¿Ya? Cuando uno típicamente piensa en la información financiera, esta imagen que les muestro acá es como una caricatura, ¿ok? Donde, bueno, la información financiera está desplegada en distintos formatos, en distintas fuentes, y en base a eso uno como que la mira y va tomando decisiones. Típicamente esas decisiones están orientadas en ya sea comprender causas, proyectar desempeño, planificar y gestionar. Si bien esta foto es una caricatura, no está muy lejos de lo que en realidad le toca de alguna manera ver al profesional del área financiero contable. Justamente es tomar distintas fuentes de información y las fuentes de información financiera son variadas. Las fuentes de información financiera uno tendería a pensar que son, bueno, los estados financieros de las empresas. Sin embargo, hay muchas más fuentes de información financiera. Cuando hablamos de fuentes de información financiera, son básicamente fuentes de información que tienen algún efecto en la información financiera de la empresa. Y la información financiera de las empresas no necesariamente son solo y exclusivamente los estados financieros. Por ejemplo, la prensa, las redes sociales, los hechos esenciales, las regulaciones, los prospectos de bonos, memoria, informe, aquí hay un montón de ejemplos, clasificaciones de riesgo. Y en la base de todas estas fuentes de información están los estados financieros y sus complementos, que justamente es uno de los objetos de estudio más importantes que tiene este programa. Efectivamente, vamos a estar mirando constantemente los estados financieros. Ahora, ¿cómo ha evolucionado, cómo ha ido evolucionando la información financiera contable en el tiempo? Antes de la llegada de IFRS, generalmente el profesional del área más relacionado al contador auditor preparaba información financiera para las empresas donde se desempeñaba con un fin más de cumplimiento regulatorio, ¿no? En el fondo, cuando teníamos la mirada de la contabilidad bajo los PCGA chilenos, principios
contables generalmente aceptados chilenos, básicamente miramos la contabilidad como un proceso un poquito más mecánico, donde tendríamos que presentar información preparada bajo esos PCG, que funcionaban de algún aspecto mucho incluso como una especie de recetario en algunos aspectos. No obstante ello, la IFRS, y aquí viene una de las cosas que yo siempre planteo, no es que la IFRS haya venido a cambiar esta mirada, sino que lo que vino la IFRS a cambiar en el año 2009, en la introducción de la IFRS, es sincerar algo, una necesidad que estaban teniendo las empresas que era muy fundamental, que es justamente utilizar la información financiera que viene de los estados financieros para hacer gestión. ¿Sí? La IFRS vino a sincerar eso porque algunas empresas ya lo estaban haciendo de alguna manera. No obstante ello, generó un cambio porque muchos de los profesionales tenían otra mirada en base a la aplicación de la contabilidad. La IFRS vino un poquito a modelar eso. ¿Ya? Pero no solo la IFRS un poco nos cambia un poco el panorama al profesional del área, sino que también una de las cosas que les quiero transmitir es que justamente el profesional del área financiero contable está afecto a distintas fuentes que pueden afectar la información financiera de una empresa. Desde, por ejemplo, cambios en el tipo de cambio, el crecimiento económico, el desempleo, cambios en las tasas de interés. Una de las cosas que les quiero transmitir y que tratamos de transmitir mucho en este programa es que la información financiera no está inmunizada frente a cambios exógenos, que muchas veces no tienen que ver necesariamente o exclusivamente con la empresa. ¿Ah? Por ejemplo, hoy día estamos viendo todo lo que está pasando con la guerra de la arancelaria entre Estados Unidos, China y a nivel mundial, digamos. Chile no está ajeno a ello. La evolución o la evolución del tipo de cambio, los cambios que ha venido teniendo el tipo de cambio en los últimos años y las tasas de interés definidas por los bancos centrales en términos de la política monetaria. Todo eso tiene algún efecto en la información financiera de su empresa, ya sea cuál la que usted trabaja. De alguna manera lo tiene. Lo que pasa es que muchas veces el fenómeno no está muy bien entendido o no está medido. Entonces, muchas veces el profesional del área tiende a pensar que no, estas cosas no le afectan a los estados financieros de mi empresa, y nos dedicamos a seguir preparando información tal como lo seguimos haciendo, pero la verdad es que esto no es así. Y una de las cosas que nosotros queremos transmitir siempre en el programa es que justamente estas cosas que son exógenas hacia la empresa tienen efectos, lo que pasa es que no sabemos cuál es el efecto. En el programa lo que vamos a tratar siempre de transmitirles es que lo que no se mide no se gestiona. Y vamos a estar súper enfocados en tratar de medir efectos. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos, básicamente? Nos volvemos tecnócratas, necesitamos básicamente instrumental súper técnico, matemático, para ir de alguna manera internalizando cómo estas variables que son muchas veces exógenas a la empresa pueden afectar también el desempeño de la compañía, además teniendo obviamente en cuenta todo lo que internamente le afecta también a la compañía, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hoy en día hay herramientas en boga, hay herramientas que están de moda, digamos, que hoy día estamos todos discutiendo sobre esto, la llegada de la inteligencia artificial, el tema del data analytics o el análisis de datos, digamos, el big data, digamos, que es lo que viene justamente a darle mucha más preponderancia al análisis de datos. Eh, Sin lugar a dudas son herramientas que vamos a necesitar o que de alguna manera el profesional del área debería estar actualizado y justamente también pendiente de qué cosas se pueden hacer con esta herramienta. Pero no dejan de ser herramientas para nosotros. Lo que pasa es que tenemos que aprender a saber cómo usarla. En el programa, sí, efectivamente tratamos de hacernos cargo de esta necesidad. Sobre todo, necesidad que tiene que ver con temas que en general el profesional del área financiero contable quizás está un poco más ajeno, por la formación que históricamente hemos tenido.
Para mostrarles también un poco el espíritu de lo que el programa persigue. Un poco para que vean aspectos que tienen que ver con pseudoactualidad, porque esto ya es una noticia que tiene desde el año 2020, pero que no deja de ser relevante un poco en lo que queremos transmitir con el programa. En el año 2020, Itaú informó una pérdida contable por casi $1.000 millones a julio en ese año. ¿A qué atribuye esa pérdida contable? Dice, bueno, estas pérdidas contables no son recurrentes, obedecen principalmente al estado de la economía, a la valorización del mercado del banco. Aunque el banco explicó que estas pérdidas son de carácter contable, no tienen impacto en la liquidez del banco ni en su posición de riesgo de mercado y de cliente. Aquí yo pongo este ejemplo porque tiendo a estar en desacuerdo de manera fundamental con lo que Itaú argumenta para bajarle un poco el perfil a esta pérdida, que es una pérdida por deterioro de valor. ¿Ya? Deterioro de valor que justamente viene de una normativa contable, de la aplicación de una normativa contable. Hasta ahí todo bien. Efectivamente es una pérdida más que contable financiera. Ahora, por qué tiendo a estar muy en desacuerdo? Porque cuando uno hace una evaluación de deterioro de valor, uno lo que justamente hace o tiende a hacer es proyectar flujos futuros que la misma empresa genera o un grupo de activos genera y los trae a valor presente. ¿Qué es lo que nos está diciendo básicamente al reconocer una pérdida? Que la percepción de esos flujos disminuyó. Es decir, los flujos proyectados futuros de alguna manera se han deteriorado y han caído o se piensa que van a caer. Por ende, claro, claramente no es algo que le afecte en la liquidez hoy día a la empresa, pero de que puede tener efecto en la liquidez en el corto o mediano plazo, puede ser, porque efectivamente eso es lo que están haciendo al reconocer una pérdida por deterioro. ¿Cómo sabemos esto? Lo sabemos con, básicamente, conocimiento y formación específica en este tipo de aspectos, digamos. Otra de las cosas que, por ejemplo, fue noticia durante el año 2023 es que Falabella, no sé si ustedes se recuerdan, cambió una política contable de valorización de sus propiedades de inversión, ¿ya? O sea, pasó de reconocer las propiedades que tenía de inversión, que las destina como arrendamiento, al costo histórico para llevarlas a valor de mercado. Y eso implicó básicamente un aumento enorme en la utilidad de la empresa, que efectivamente hace que muestre un mejor resultado, pero ese resultado es un resultado que no es un resultado liquidable, ¿sí? Entonces, claro, alguien que no entiende mucho de los aspectos que tiene la información financiera, se tiende a quedar solo con la noticia, que Falabella le fue bien porque tuvo resultados financieros buenos. No obstante ello, se desconoce un poquito lo que hay detrás de justamente de ese reconocimiento de aumento de valor en las propiedades de inversión. Otro ejemplito y el último, no, el penúltimo que les pongo, que este es mucho más reciente, viene del noviembre de 2024. Agua Andinas acuerda sustituir el tratamiento contable de la clase de activos de derechos de agua. Aquí lo que hace Agua Andina es decir, voy a ahora considerar este activo que es intangible, lo voy a reconocer a valor razonable o valor de mercado. La pregunta que aquí yo me hago que es más fundamental es, ¿hay mercado activo para los derechos de agua en Chile? ¿Con qué fiabilidad Aguas Andinas va a poder determinar ese valor razonable? No estoy queriendo decir que no lo pueda hacer, pero pongo en tela de juicio lo que podría pasar. ¿Ah? Y lo otro creo que es lo más fundamental que tratamos de transmitir en el programa, y lo voy a ejemplificar con este caballero que está acá, que probablemente muchos conocen, que es el tío de WOM, ¿cierto? Que como ustedes sabrán, hace un par de añitos fue despedido, pero recientemente reincorporado, o está, no me acuerdo si está en vías de reincorporación o ya fue reincorporado. Pero ¿por qué lo pongo como ejemplo? Porque, claro, efectivamente hace un tiempito atrás, WOM pasó por problemas financieros enormes, tuvo que suscribirse al capítulo 11 en Estados Unidos, que es básicamente para solventar sus problemas financieros. Y cuando argumenta el tío WOM qué es lo que pasó, bueno, ahí argumenta
hemos tratado de refinanciar, pero las condiciones de la macroeconomía para refinanciar en este momento son complicadas. Con una inflación alta, un peso devaluado, una tasa de interés, no es el momento ideal. Claro. A mí me parece que un gerente general que no tiene en consideración este tipo de aspectos, que en el año 2020 ya uno tendía a prever que esto iba a suceder, me parece que es un gerente general que es un poco miope, ¿no? Y que después no nos extrañe que en el fondo después termine saliendo, ¿cierto? Termina saliendo y bueno, ahora lo que más me sorprende es que nuevamente se está tratando de reincorporar. Ahora, ¿por qué les muestro este ejemplito? Porque este programa justamente se llama Magíster en Información Financiera Contable y es porque yace justamente entre estos dos mundos, entre la intersección del mundo de la disciplina de las finanzas con la contabilidad, ¿sí? Es justamente esa intersección donde el programa toca las distintas temáticas y es lo que les pretende otorgar herramientas a ustedes para formarse y desempeñarse como profesionales del área. Ya esto ya lo mostré, así que no es necesario que lo muestre. ¿Cómo fuimos pensando la reforma, o sea, cómo fuimos pensando el diseño de este programa? Nos fuimos, por ejemplo, a estudios académicos, donde fuimos mirando cómo la academia iba percibiendo el rol que iba tomando hoy en día, en la actualidad, el profesional en el área financiera contable. Claro, este estudio es del año 2013, si bien es del año 2013, está en un contexto de un país un poco, de países un poco más desarrollados, donde ya se iba viendo que el profesional en el área financiero contable estaba tomando roles más, mucho más jerárquicos hacia arriba, legitimizando, por ejemplo, el rol del socio de negocio. Es decir, el profesional del área ya no necesariamente está enfocado en preparar información financiera, interpretar información financiera y tomar decisiones con ella, sino que también tiene un rol un poquito más estratégico de socio de negocio donde permite dar opiniones para que se tomen decisiones a nivel estratégico. No lo dicen solo los estudios académicos, también lo dicen revistas especializadas, como por ejemplo revistas en el área de finanzas, en el área de gestión, como los controllers se han vuelto partners de negocio. Si se fijan aquí, yo les he ido mostrando roles de jerárquicos en empresas que no necesariamente son o contador auditor o son el gerente de finanzas o gerente general, porque este programa no está orientado para formar a un gerente de finanzas, formar a un gerente, a un jefe o gerente de contabilidad, porque el programa está orientado para alguien que toma decisiones con el día a día con la información financiera contable. Sea cual sea ese rol jerárquico, es decir, puede ser el gerente de finanzas, puede ser el gerente general, puede ser el gerente de contabilidad, puede ser el controller de una empresa, que justamente son ellos los que están tomando decisiones con esta información. Eh, Acá, por ejemplo, veíamos las habilidades más demandadas, entonces, ¿qué es lo que se le pide a los perfiles más demandados en el área del el Finance Controller, Business Controller, que son áreas afines, son roles afines a este programa? Las habilidades más demandadas, orientación de negocios, perfiles más estratégicos que operacionales y obviamente el inglés. Nosotros no los vamos a formar en el inglés, no tenemos curso de inglés porque no nos da el creditaje o las horas para hacer inglés, pero si es que no lo tienen ahí tan fuerte el inglés, es bueno que lo fortalezcan. Y acá, bueno, para mostrarles solo un ejemplo de cómo fue orientándose el proceso de diseño del programa, cómo nos fuimos apoyando, y aquí en el fondo esta es una matriz que viene de un estudio publicado por especialistas en las áreas de educación y formación de profesionales en el área de negocio, y básicamente donde se muestran cuáles son las distintas responsabilidades y la formación requerida por cada una de esas responsabilidades. No los voy a aburrir con el detalle, pero en general el programa está muy orientado a las primeras dos responsabilidades, los primeros dos niveles, donde se dice lidera, alinea y tiene participación estratégica, diseña, asegura y comunica. Y estas son básicamente la formación necesaria, es decir, esto nos entregó a nosotros un poco el input para ir delineando los cursos y delineando el contenido de los cursos. Ya. Entonces, vamos a entrar entonces al programa. Ya les comenté el espíritu del programa, ahora entrar un poquito al programa en sí mismo. ¿Cuál es la idea de este programa? Básicamente formar
a un profesional para que realice gestión con información financiera, ¿ya? Cualquiera sea la fuente de ella, donde la base van a estar justamente en los estados financieros de la empresa y por ende la contabilidad va a ser algo troncal dentro del programa. Pero no es la única fuente, como les indiqué, y por ende las finanzas, el control de gestión, los gobiernos corporativos también van a ser áreas fundamentales dentro del programa. Me voy a saltar esto, vamos a ir al programa de estudio. Aquí este es el mismo programa que ustedes ven en la página web, ¿cierto? Pero yo en general en esta charla trato de presentarles el programa un poquito con una lógica más calendarizada, ¿ok? Y con una lógica más de secuencia de cursos. Entonces, acá van a ver ustedes que tienen dos áreas troncales. Las dos áreas troncales son las primeras, que son contabilidad y finanzas. Van a tener entre 4 y 5 cursos asociados a cada área. Y en esta, quiero que sepan también que ambas áreas, los cursos entre ambas áreas, entre ambas disciplinas, se van interrelacionando entre uno y otro. Porque cuando estamos viendo en información financiera contable 1, vemos, por ejemplo, la normativa asociada a activos no financieros. En finanzas para contabilidad también vemos distintas herramientas de valoración asociadas a instrumentos no financieros. Están siempre en comunicación, lo mismo con información financiera contable 2 y finanzas para contabilidad 2, donde ahí se ve específicamente activos financieros y así. Ahí están los cursos. La línea de gobiernos corporativos es fundamental para entender las responsabilidades que tiene desde la plana más directiva de la empresa y cómo esas directrices desde esa plana van hacia abajo y redundan en la gestión financiera, pero también entender todo lo que tiene que ver con el cumplimiento regulatorio y normativo, no solamente en relación a la contabilidad, sino en todo lo que tiene que ver con la auditoría, las presentaciones hacia el regulador y ese tipo de cosas. Ahí vamos a tener 3 cursos. Tenemos gobiernos corporativos, auditoría y control de riesgos y estados financieros y decisiones con el directorio, que es un curso que justamente suple esa necesidad que muchos profesionales del área tienen, que es como, bueno, ¿qué le presento al directorio? ¿Cómo lo presento? ¿Qué cosas me debo enfocar? ¿Ya? Esta es una de las áreas que nosotros introdujimos parte del programa, atendiendo un poquito a la necesidad formativa del profesional, que es la línea de análisis de datos, donde tenemos 2 cursos. Uno es introducción al análisis de datos, donde primeramente van a estar mirando, bueno, qué son estos conceptos del Big Data, del Data Analytics y para qué sirven, para qué son útiles en la gestión de información financiera. Y en el primer curso van a aplicar todas esas lógicas en herramientas como Power BI o Tableau, que son herramientas que hoy en día están muy ya inmiscuidas en la gestión de las empresas, ¿sí? El curso 2 es un poco más profundo, un poco más específico en términos de las herramientas que necesitamos dentro del análisis para hacer gestión financiera. Entonces, aquí ustedes se van a dar cuenta de que el análisis de datos no necesariamente es algo tecnológico per se. Uno tiende a pensar que el análisis de datos está relacionado a, por ejemplo, Python o R. No tiene que ver con algo tecnológico. El análisis de datos tiene que ver con herramientas analíticas que permitan construir análisis de datos. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que ver a cosas conceptuales de análisis, herramientas analíticas como alocadas en estadística, en un poco de econometría, pero con aplicaciones al mundo real, sobre todo en temas financieros como es el riesgo de crédito, por ejemplo. Cómo modelamos el riesgo de crédito, cómo lo entendemos el riesgo de crédito, proyectar o sensibilizar información financiera, es decir, bueno, cómo van a estar mis ventas el próximo año, cómo va a estar mi flujo de caja el próximo año, cómo puedo modelar eso y cómo puedo automatizar esa modelación. Ese tipo de conceptos van a estar tocando en ese curso de análisis de datos. Y la línea de gestión, fundamental en términos de la administración o la gestión de información financiera. Vamos a tener ahí 2 cursos. Planificación financiera, que parte desde la perspectiva de la estrategia del negocio y cómo la estrategia redunda en
en la consecución de un presupuesto. Y obviamente, luego, ¿cómo controlamos ese presupuesto? Digamos, te viene el control de gestión. Y algo que es súper importante, que es muy valorado en este programa, que hay un curso específico para habilidades de liderazgo y comunicación, para generar también este branding que ustedes también tienen, que justamente, que ustedes deberían tener, que es justamente comunicar muy bien el análisis que uno hace y además interrelacionarse con los demás pares de la compañía. Aquí hay mucho coaching, mucho de estas cosas que hoy en día, habilidades blandas que son ultra necesarias, sobre todo en profesionales de esta área, que muchas veces las adolecemos, porque también... y bueno, tributación, que justamente lo que trata es de comunicarse con el área financiera. Aquí vamos a estar muy pensando, sí, en el aspecto más contable financiero y cómo eso se relaciona con el mundo tributario, por ejemplo, a través de los impuestos diferidos, pero sin dejar de lado todo lo que tiene que ver con el marco general de impuestos a nivel local. ¿Mm? Aquí está la malla ordenada un poco en términos calendarios, lo que tiene que ver para la generación de este año, que partiría en septiembre del 2025. Yo sé que en la página web ustedes van a ver que el inicio dice julio 2025. Eso es porque partimos en julio en 2025 con algunos cursos de nivelación, que no son obligatorios, no son parte de la malla curricular obligatoria del programa, pero que nosotros tratamos de que ustedes lo hagan porque son cosas que de repente están ajenas o que no ven en el día a día. Como por ejemplo, estadística, matemáticas financieras o un curso de contabilidad básica operativa. Entonces, los cursos de nivelación parten en julio, pero el programa en sí parte en septiembre, a fines de septiembre. ¿Ya? Y ahí ven la extensión de los cursos hasta abril del 2027 más o menos. De ahí viene todo el proceso de el taller, o sea, todo el proceso del AFE o tesis, que es lo que va a ser su actividad de graduación del programa. En el AFE o tesis, AFE se llama porque se llama actividad formativa equivalente a tesis o tesis. Nosotros tenemos varios talleres destinados desde el inicio del programa para que ustedes desde el inicio del programa vayan pensando en un tema de tesis, ¿ok? Van a ir trabajando, de hecho, en estos talleres, donde también de los mismos talleres van saliendo outputs que van a servirle a ustedes para entregar el documento final que es del AFE o la tesis, ¿ya? Los profesores y profesoras. Aquí quiero destacar efectivamente la excelencia del cuerpo académico en todo su ámbito. Tenemos académicos muy enfocados al mundo académico en sí. ¿A qué me refiero con eso? Gente que yo les llamo profesores torre, que están generalmente full time en la universidad, haciendo investigación de línea y haciendo investigación de frontera en temas financiero-contables. Pero además tenemos un mix de gente también que viene más del mundo profesional. ¿Sí? Todos con alto grado académico, ya sea doctorado o magíster. Y lo que tratamos de hacer en el programa, chicos, aquí les muestro las caritas nomás de los profesores, los pueden ver en la página web, sus currículum, pero lo que tratamos de hacer en el programa, en la mayoría de los cursos, es que ojalá, y lo que tratamos de imponer es que hayan 2 profesores por curso. Y esos 2 profesores idealmente fuesen compartidos entre uno que es académico full torre, que está haciendo papers, que hace aquí, que hace clases acá, pero además que esté acompañado de alguien que justamente está en el mundo más profesional. ¿Sí? Para tener toda esta dinámica entre el mundo que puede ser más teórico, que no siempre es así, chiquillos. En general, yo que soy un profe torre, no estoy en el mundo teórico todo el tiempo, digo, sino que hay experiencia y hay aplicabilidad. Pero es bueno tener ese feedback, esa interrelación entre ambos mundos, y eso es lo que tratamos de hacer con esta lógica del curso, tener 2 profesores. No en todo es así, pero tratamos de que en la mayoría sea ese el criterio. Ya. ¿Por qué la Universidad de Chile? Bueno, la Universidad de Chile, ustedes saben, universidad de excelencia en el país. Yo creo que está de más que yo les diga todo lo que hay en esta diapo, porque probablemente ustedes lo saben. ¿Por qué estudiar en la FEN? Aquí hay algunas cosas que me gusta siempre resaltar, a pesar de toda esta información que ustedes pueden encontrar en la página web. Hay varias cosas que la escuela de posgrado trata de fomentar cuando ustedes entran al programa de magíster.
que es justamente que ustedes no sean islas dentro del programa. Es decir, de que ustedes solo se interrelacionen con la gente del Magíster en Información Financiera Contable y no conozcan a nadie más. Una de las cosas que, por ejemplo, hace la escuela de posgrado es hacer la Semana Internacional, donde estudiantes de los distintos programas de la escuela de posgrado, ya sea Magíster en Finanzas, Magíster en Marketing, Magíster en Tributación, de distintos programas, hagan cursos en esa semana y que se interrelacionen entre todos los alumnos del programa. Es decir, vienen profes de afuera, vienen profes generalmente del extranjero, a hacer clases en tópicos que no necesariamente son del programa que ustedes están haciendo. Por ejemplo, en esta Semana Internacional ustedes podrían tomar cursos de gestión o de marketing, por ejemplo. ¿Sí? Con un profe de afuera y con alumnos de otros programas. Y hay otras cosas también que promueve harto la facultad, como el vínculo internacional, que es un poco lo que les comentaba, la posibilidad de también ir a pasar un tiempo afuera, hacer algunos cursos afuera del país con universidades en el extranjero, ese tipo de cosas. Ya. La duración. La duración del programa son 4 semestres, aquí se me olvidó cambiar el horario. Los viernes en general son de 5:30 a 9:30 y los sábados generalmente son de 9 a 1 o de 9 a 2 de la tarde. Los sábados. De 9 a 1 o de 9 a 2 de la tarde. Y el arancel de postulación, el arancel del programa, ese tipo de cosas que probablemente ustedes ya las conocen. Eh, el formato de clases. El formato de clase en general, tratamos de promover la presencialidad. Se les va a pedir como un mínimo de 50% presencial. Eh, Todos los programas tienen la posibilidad de hacer formato híbrido, es decir, ustedes van a poder estar conectados a las clases de manera online, pero tratamos de que en el fondo haya un mínimo de presencialidad para que justamente la experiencia docente sea mejor y para que ustedes también tengan algo que me imagino vienen a hacer a estos programas, que es hacer un poco de networking. Ok. Hasta aquí llega un poquito la parte mía, los voy a dejar ahora más específicamente con todo lo que tiene que ver con la postulación con Sandra. Cualquier duda que tengan sobre el programa y los ramos y las cosas, lo podemos conversar al final. Sandra, tiene la palabra. Gracias, profesor. Buenas tardes a todos los participantes. Bueno, el proceso de postulación actualmente es online, ¿ya? Y dentro de los requisitos nosotros solicitamos un título profesional o grado de licenciatura equivalente a al menos de 8 semestres, ¿ya? Una experiencia laboral mínima de 2 años y bueno, el comité académico de todas maneras podrá considerar el análisis de otro tipo de antecedentes, pero eso es como requisito para poder postular a nuestro magíster. Y en el tema de los semestres, donde le solicitamos la concentración de notas para verificar esta información, ¿verdad? Bueno, y los antecedentes, como le comentaba, aparte de la concentración de nota, necesitamos el certificado de título, ya sea el original con su copia legalizada ante notario público, o bien solicitar a la casa de estudio un documento con código QR o código de verificación. Em, Fotocopia de carnet de identidad por ambos lados, currículum vitae actualizado, 2 cartas de recomendación. Cuando indica 2 cartas de recomendación, no es que tengan que las personas que los van a recomendar hacer una carta, sino que solamente nos deben indicar el nombre, el cargo, el correo electrónico y nosotros como escuela de posgrado les enviamos a ellos un email, que es un tipo encuesta, que esa información se va a convertir en una carta de recomendación. Y una vez que eso esté ok, les llega una notificación a los postulantes. Y bueno, tienen que cancelar el arancel de postulación, ¿verdad? Que actualmente son 100.000 pesos. Con eso se activa todo el proceso. Y por concepto de matrícula son 196.400, que es un valor anual que se va actualizando, ¿verdad? Año a año, dependiendo de su calendario de clase. Bueno, el financiamiento, contamos con varias formas de financiamiento, ¿ya? El arancel de postulación se puede cancelar a través de WebPay o también tenemos uno de los métodos más utilizados que es el sistema PAT,
que es asociado a la tarjeta de crédito con pago mensual de hasta en 24 cuotas, que es bastante interesante. O también puede ser la transferencia electrónica, porque el beneficio de cancelar al contado es que al primer descuento ya rebajado le podemos aplicar un 5% de descuento. Y desde el extranjero, bueno, existe el método de PayPal. Para las empresas solicitamos órdenes de compra asociado al pago contra factura. Eso, ¿o no? Eso. ¿Hay algo más? Eso. Sí. Eso, pues bueno, cualquier cosa, información que requieran específica también sobre las postulaciones y lo que tienen que hacer, le pueden escribir a Sandra igual, y ella feliz de apoyarlos en todo el detalle que tenga que ver con eso. Ahora, idealmente abrir la ronda de preguntas e inquietudes que puedan tener sobre el programa. Para eso está esta instancia, aprovechenla al máximo porque es justamente la instancia para resolver inquietudes. No sé si se pueden desmutear, pueden escribir ahí en el chat, pero idealmente a ver si es que se desmutean porque somos poquitos, así que puede ser que no se sientan tan intimidados. No Carol, sé si hay. estaba mirando la malla y hay un ramo que lo pasaste dentro de la mitad de lo que ibais hablando, que es análisis de datos. Sí, hablé un poquito de ese, ¿cierto? Sí. Sí, hablaste un poquitito de eso. El tema es cuando tú empezaste a mencionar que iban a ocupar Power BI, R y otros más. Eh, Quiere decir que tú ya tienes que venir con una base en esos programas, porque no es Power BI, no es una cosa, a lo mejor para algunos ya es mucho más asequible y más rápido de entender, pero para otros no. No así el Excel, que es como ya más transversal en su utilización. Mm. ¿Cómo es la mirada que ustedes tienen como docentes para este tipo de herramientas? ¿Por qué? Y aquí viene la pregunta de fondo, que es, si hay algo que me interesa de este magíster, es justamente aprender mucho más de análisis de datos, ¿ya? Porque yo me dedico a eso, me dedico a ver empresas, me dedico a evaluarla, a estudiarla, a entenderla, etcétera, ¿ya? Y obviamente y voy por el sistema que muchos lo conocen, sistema SAP. Entonces yo me voy por ese lado y voy analizando, pero a profundidad el sistema versus a cómo está el comportamiento a nivel financiero. Entonces, ¿cómo logramos unir esto o qué ventajas me va a entregar este magíster si veo que, sorry, pero no sé si son 2 meses y la suma de los dos cursos son 4 meses en todo el magíster, me va a entregar una herramienta que me fortalezca en el análisis de datos? Esa es mi pregunta. Sí. Buena pregunta, Héctor. Mira, a ver, los dos cursos están pensados para alguien que no necesariamente tenga que tener conocimiento previo en ambas herramientas que tú mencionaste, por ejemplo, Power BI o Python o R, ¿ya? Está pensado un poco desde esa lógica porque en general la gente que recibimos, o sea, primero estos son cursos que son complementarios al programa, por ende, no son cursos que son parte core, sino tendríamos 4 o 6 cursos. Pero además, la gente que recibimos no necesariamente viene con conocimiento en ese tipo de herramienta. Entonces, sí o sí, de todas maneras, vamos a tener que partir de alguna forma desde cero. ¿Ok? En el curso de Introducción a Análisis de Datos, que está muy enfocado a usar Power BI, el académico que lo dicta parte de cero con ello y complementa un poco todo el aprendizaje que se va teniendo en esa herramienta con talleres o con ayudantías que le permitan a los alumnos ir profundizando un poquito más. Es básicamente ir entrenando mucho más lo que se está viendo en ese curso. ¿Hasta aquí más o menos se llega ahí en términos de introducción a análisis de datos? Mucho a la visualización, ¿ya? La visualización de información, ¿ya? Es un poquito más, está mucho más enfocado este curso, a hacer que hacer que se conecten los datos y visualizarlos de alguna manera mucho más eficiente, efectiva y eficaz. El curso de análisis de datos, por otra parte,
va un poquito más profundo, porque aquí sí que vamos a herramientas analíticas un poco más desarrolladas, aplicadas a la gestión financiera. Entonces, aquí sí vamos a tratar de mirar o darle una mirada a herramientas de proyección, digamos. Para eso vamos a tener que entender un poquito de series de tiempo. Vamos a tener que mirar también, por ejemplo, el riesgo de crédito y por ende vamos a tener que ver modelitos de clasificación, ¿cierto? Entonces, si bien los cursos son en horas, no son así, no son necesariamente demasiadas horas, que es lo que requeriría alguien que quiere volverse especialista en esto, es un curso que te va a entregar herramientas bases que te van a permitir después moverte o profundizar mucho más. En el curso de análisis de datos probablemente van a estar trabajando con Python y ahí sí o sí se va a requerir que haya alguien, un taller, una ayudantía que les vaya justamente dando todas las herramientas básicas para alguien que empieza o que por primera vez está encontrándose con Python. ¿Ya? Pero eso, Ya, mira, escucho lo que están mencionando. Solamente veo cómo podrían ustedes mejorar en algo, que la distancia entre la introducción de análisis de datos y el análisis de datos es casi un semestre. sí, Hay un semestre vacío y las personas somos todos humanos y la mayoría tenemos una cierta edad que uno empieza ya a tener ciertas pues, desmemorizaciones. Entonces, cuando pasáis de un semestre y pasa un semestre sin hacer nada sobre la materia que habéis estudiado y después lo quieres volver a retomar y quieres elevar el nivel, es difícil. Vuelves como casi al punto cero. No sé si me ya, explico, Harold. sí, Sería entiendo. interesante que ustedes lo evaluaran como docente, de ver algo, como tú acabas de mencionar, una ayudantía, algo que prepare en ese semestre, que no hay nada de análisis de datos, que te permita llegar ya a un nivel de, al momento de empezar con el análisis de datos profundo, poder elevarlo a otro nivel. Porque, mira, soy un gallo que me dedico a esto y me interesa por el lado financiero, por el lado contable, pero créeme que para los que vemos esta información, si, como recién estaba hablando con mi hijo que está en una empresa, yo le digo, la información es poder. El dato es poder, te diría. Es decir, la información es poder. Entérate, infórmate, valídate, revisa, controla y tienes poder. Sin eso no tienes poder. Entonces, el análisis de datos es poder, es poder. No, no poder jerárquico de que soy gerente, que soy director, que no. Es decir, poder tener, en el caso mío, que yo me dedico a la asesoría, ya sentarme frente a un director y hablarle de algo que a lo mejor él desconocía que su empresa sí estaba viviendo y que sus gerentes desconocían que eso estaba pasando. Y les puedo decir que me ha pasado en varias oportunidades. Entonces, créeme que yo lo veo y te vuelvo a repetir. Yo, claro, yo me voy por el mundo SAP, pero también me interesa potenciarme más también en esta otra parte. Entonces, a mí en lo personal, no sé si a los demás que están escuchando en este momento también puede interesarle. Yo sé que meter un curso de análisis de datos o profundizar más en análisis de datos es difícil, no es fácil. No, si alguien piensa que es Excel, no, análisis de datos es una materia compleja, ¿ya? Entonces, Sí. es eso, Harold. Yo tómalo como una sugerencia, como un comentario, evalúenlo ustedes, porque de veras que esa ventana que ustedes tienen entre un semestre al tercer semestre, por decirlo de una manera, te deja una brecha que pierdes conocimiento de En realidad, potencial. mira, o sea, dos cosas con eso. Sí, recojo el punto, Héctor, estoy en algunos aspectos muy de acuerdo contigo. Dos cosas, o sea, lo primero es que no es que hayan saltos de semestre, de hecho el curso de introducción al análisis de datos, como pasó la generación pasada, fue en diciembre y el curso de análisis de datos es en junio, o sea, hay como un 6 meses, hay un poco menos de 6 meses, un semestre. No dos, un semestre. Pero claro, efectivamente, estos dos cursos también están pensados para no estar necesariamente conectados, ¿ok?
Porque el curso de introducción al análisis de datos es darle primero un bagaje conceptual sobre lo que implica o lo que es hacer data analytics, pero después en términos de las aplicaciones entramos solamente al uso de Power BI con visualización de datos que no tiene nada que ver con lo que después en el curso de análisis de datos se ve. Sí, si lo quieres ver de alguna manera, uno no es prerequisito del otro, podrían perfectamente ser desconectados. Ahora, efectivamente, para volverte un experto en análisis de datos, no a este programa. No lo hagas. Sinceramente te lo digo, porque no es el fin de este programa no es que tú te vuelvas un experto haciendo data analytics. Para eso está el magíster en data analytics o el magíster en sistema de información e inteligencia de negocio, que justamente te va a volver un poco más especialista en eso. Lo que nosotros queremos acá es entregarte herramientas fundacionales, bases, que te permitan construir análisis de datos, pero el análisis de datos se lo das tú con todo el conocimiento que está arriba, digamos, en Sí, la malla arriba. sí. O sea, nuestro enfoque es eso, en que tú entiendas, o sea, alguien puede ser experto en Python y hacerte unos gráficos enormes, muy bonitos, y ponerte modelos de redes neuronales, machine learning, lo que sea, pero si no tienes la lógica financiera detrás para entender cuándo un dato es un dato útil para una toma de decisión financiera, no tiene sentido, no tiene valor. El programa no se enfoca en que tú te vuelvas experto en análisis de datos. El programa se enfoca en que tú sepas que existen estas herramientas y que si tú quieres profundizar lo puedes hacer perfectamente, porque cursos de análisis de datos hay gratis en todos lados, digo, ¿ok? Sobre herramientas, no me refiero a analítica, ¿ok? La analítica es otra cosa. Para analítica yo tengo que saber econometría, tengo que saber estadística, tengo que saber un montón de otras quizás modelos, digamos, ¿sí? Pero para herramientas computacionales, tecnológicas, hay un montón de cursos. ¿Sí? Entonces, tomo el punto, lo recojo, estoy de acuerdo contigo en algunos aspectos, pero quiero dejar súper en claro que este programa no está enfocado en volverte experto en analítica de datos financieros. ¿Sí? Perfecto. Te agradezco tu respuesta con tu sinceridad, Harold, pero en el fondo no era buscar ser experto. Estamos claros que lo más principal es ver la parte contable y financiera, porque esos son los pilares de este magíster, ¿ya? Pero lo único la única sugerencia era que no tuviesen ese vacío tan extenso de 6 meses Sí. No de recojo pasar eso, de y uno a otro, que sería interesante que ustedes pudieran poner una ayudantía ahí que te mantuviese, si en el fondo no es, mantiénete, cosa que cuando llegues a la segunda etapa, que sería el análisis de datos, llegues más fortalecido, a lo mejor no como experto, pero sí de interpretar la información, si eso es lo otro. Llega un momento en que uno tiene que aprender a interpretar la información, de ver y que la información al mirarla te hable. Eso Ah, es, bueno, ¿ya? para eso están todos los otros cursos, pues, Héctor. O sea, eso, justamente lo que te vamos a volver experto, creo yo, o sea, esta es mi humilde opinión, en los otros cursos es eso, es justamente que tú puedas interpretar la información de manera correcta que te permita tomar una buena decisión, ya sea en finanzas, en contabilidad, en auditoría. Exacto. ¿Sí? Esas cosas te lo dan los otros cursos, no el análisis de datos. El análisis de datos, aquí tú vas a aprender herramientas que te permitan construir un dato, transformar esa información que está ahí en todos lados, Dando digamos, vuelta. dando vuelta, y transformarla en un dato útil para la toma de decisión. Pero la interpretación te la entregaron en otros cursos. Pero recojo el comentario, yo creo que sí, hay una cosa que podemos hacer ahí, es que justamente todas estas ayudantías que teníamos pensadas para Python, adelantarlas, quizás ponerlas antes para que en el fondo cuando ya lleguen al curso de análisis de datos, ya hayan sabido un poquito programar algo. ¿Ya? Sí, no, Eso es todo. recojo el ¿Ya? punto, te lo agradezco, Héctor. ¿Ya? Ahora, Eso. a ver si podemos dejar espacio para ver si es que tenemos otra. Gracias, Harold. Aló, Harold. Hola, sí, Nelson, ¿qué tal? Hola, hola. Bueno, la pregunta es para ti con Sandra. Uno es, ¿cuántas son las horas semanales que uno tiene que dedicarle al programa? Ah, más o menos cuánto es el tema. Y lo otro es a Sandra, el tema hablaron de financiamiento, lo cual no sé si era financiamiento, era con tarjeta de crédito, no más solamente el financiamiento que tenían o con documentos también, por lo que leí en el tema.
¿Esos son los dos financiamientos que tienen o existe un bancario también? Ya, en relación, Nelson, al número de horas, lo que tratamos de hacer es de que el programa, como funciona en formato weekend, formato fin de semana, tratamos de que las clases sean 3 fines de semana, de ahí uno de descanso y de ahí 3 fines de semana de nuevo, uno de descanso, tratamos de que sea así. Y por fin de semana, en general, son como 8 horas de clase, es decir, 8 horas entre viernes, 4, y sábado otras 4, o 5 a veces, entre 8 y 9 horas, ¿ya? Por semana. Eh, Eso, no sé si responde eso es lo que tú querías preguntar o qué. No, pero no, era el tema cuánto uno tiene que dedicarle de estudio, todo completo, Ah, ok. más que las clases, y bueno, y se me fue, aprovecho también de hacerte la otra pregunta. Bueno, yo soy de regiones, entonces por eso el tema también del 50% y todo el tema, porque también he involucrado, bueno, yo soy de Rancagua, es por eso también el tema del viaje y todo el tema a lo que lleva entre viernes y sábado. Y en relación a la intensidad de la dedicación al programa, es variable. ¿En qué sentido? En que no te puedo decir así como una cifra, pero sí lo que yo creo que te va a ayudar un poco a hacerte una idea es que en general el programa, casi todos los cursos del programa tienen sus horas de dedicación en clase y de ahí el programa tiene un enfoque súper práctico y por ende la mayoría de las evaluaciones del programa van a ser, y lo digo honestamente, van a ser trabajos en grupo, resolviendo casos, resolviendo aplicaciones con datos reales, porque es lo que les permite también aprender. Van a Ya. también Creo que eso también facilita mucho la vida en el sentido de que vas a tener trabajo en grupo, te vas a poder apoyar en tus compañeros de grupo también para no estar en el fondo cargándote la mano, digamos, en términos de la hora, porque uno entiende que ustedes le dedican esto post pega, o sea, ustedes tienen trabajo, familia, pero además van a estar haciendo este programa. Entonces, la idea es que le saquen el máximo provecho pero entendiendo que la mayoría de las evaluaciones de este programa van a ser trabajo. ¿Mm? Ya. Y en relación a lo del formato, me decías, de No, los... lo que pasa, ¿por qué te hago esa pregunta? Porque al lado de cada curso sale un número en lo que tú estáis proyectando. Pensaba que esas eran las horas que uno tenía que dedicarle semanalmente al curso. Más o menos, es como para hacerse una idea de la hora, es decir, los cursos que tienen 6 horas, efectivamente es lo que uno le tiene que dedicar más horas, o sea, no horas, 6 créditos, es Ya, lo que uno le tiene que dedicar más horas a ese curso. Ahora, esas horas de curso tiene que ver primero con que ese curso es más largo, es decir, en términos de clase. Los cursos de 6 créditos tienen 30 horas de clase ok. específica. Y los de 3 tienen 15. ¿Entiendes? Entonces, para que se hagan una idea más o menos. Sí, y yo ahora le contesto la parte financiera. Nelson, contamos con, aparte de la tarjeta de crédito, también se puede firmar un pagaré a través de la cuenta corriente, ¿ya? Pero ese trámite se hace directo acá en la facultad. Ya, ok. Ahora, también había visto y me llega un tema de un diplomado con el mismo nombre. ¿Ese es con convalidación para el magíster o no? Efectivamente, si tú haces ese diploma, es conducente al magíster y ¿Y hacen los mismos cursos? el 100% de los cursos de ese diploma son convalidables en el magíster. De hecho, hoy en día, 3 de esos 6 cursos que tiene ese diploma, 3 de 6, son exactamente el mismo curso que en el magíster, es decir, vas a estar, si haces el diploma, vas a estar sentado con los alumnos del magíster en la misma clase. ¿Qué cursos son esos? Mm, Formación financiera contable 1, el curso de introducción al análisis de datos y el curso de planificación financiera. Esos 3 cursos en esta generación, 2025, son las mismas clases que en el magíster. Los otros 3 cursos de ese diploma son iguales cursos del magíster, lo que pasa es que por tema calendario no pueden ser en el mismo periodo, digamos. Esos cursos, si mal no recuerdo, son auditoría y control de riesgo. eh, Aquí me puedo equivocar, porque no tengo la malla del diploma tan fresca en la cabeza. Eh, anal- em, Análisis de información financiera contable, me parece, y tributaria, parece.
otro por ahí. Todos esos son cursos del magíster igual. Entonces, Ah, pero- tú haces el diploma y después si quieres hacer el programa, esos cursos están convalidados. ok. Gestión de flujo de efectivo. Gestión de flujo efectivo, ese era el otro que estaba ahí guiando. Ese de acá. Sí. Ah, Y profesor también Nelson le consultó por qué él es de región, qué pasa en los casos de alumnos de región. Ajá. Ahí, bueno, indicamos ahí en alguna diapo, ahí tratamos de exigir un mínimo de presencialidad de un 50%, no obstante ello, por curso, digamos. No obstante ello, igual eso puede ser conversado con algunos casos que estén ahí, que sean de región o que tengan más complicaciones para cumplir con ese 50%. ¿Ok? Es conversable. Eso no tenemos problema. ¿Mm? ok. O sea, Las clases, no debería ser una limitante para ti el hecho de que estás en regiones al hacer este programa. Eso es lo que no queremos, ¿ok? ok. En el diplomado acá, las clases de los días viernes, ¿en el diplomado o son los puros días sábados? El mismo formato, Ya. viernes y sábado. Tiene el mismo formato que el magíster. Tengo que tener disponible viernes y sábado, eso es el tema. Sí. Ahora, el tema de la presencialidad con el diplomado, ahí habría que conversarlo con el director de ese programa, ¿ok? Porque lo que yo te comenté es exclusivo para el magíster. Pero la presencialidad en términos del diplomado habría que conversarlo con el director de ese programa. Ok, Ujú. te pasaste. Ningún problema, Nelson. Gracias por las inquietudes. ¿Alguna otra persona que tenga inquietudes, preguntas, dudas sobre el programa? ¿Todo bien? No sé si hay algo en el chat, no me puse a mirar el chat. No, en el chat no, no, profesor. ¿Ya? Bueno, de todas maneras, comentarle a los participantes que desde el lunes, porque mañana es feriado, nos pondremos en contacto con ustedes, ¿ya? Compartiendo, ¿verdad?, lo que acabamos de revisar en esta charla y también de mi parte para conocer si es de su interés, conocer más detalle de nuestro mágico. Disculpa, una pregunta que se me quedó. El inicio de las clases serían ahora en septiembre, entendí. Y son 4 semestres o 2 años. Las clases efectivamente terminarían a fines del 2027, en mismo septiembre de 2027. No. Mira, o sea, dos cosas. Precisar. Lo primero, las clases del magíster parten, o sea, los cursos del magíster parten en septiembre. El programa parte en julio con estos cursos de nivelación que les comenté, que no sé si alcanzaste a escuchar esa parte. ¿Sí? Que de todas maneras igual nosotros tratamos de que lo hagan, ¿ok? Porque generalmente son cosas que están un poquito olvidadas. Y de ahí, desde el inicio de los cursos en septiembre, aquí está la diapo donde está más o menos calendario, los cursos terminan en abril, en marzo-abril del 2027, ¿ok? No es que sean 4 semestres en el estricto rigor de los 6 meses, ¿ok? Sino que en términos temporales es un poco menos que eso. Ahora, de ahí empieza todo lo que es el trabajo de su tesis. Pues esa es la idea de que terminen en abril 2027 con el objetivo de que ojalá en septiembre, octubre de 2027 ya tengan su AFE trabajado y ojalá defendido. Acotar ahí Ya, ok. que por calendario es el 16 de abril el término, bueno, como bien dice usted, posterior, lo que se demore en el AFE de los alumnos. Y bueno, esto yo de todas maneras te puedo compartir el calendario con el detalle de todas las clases. Ya, genial. Súper, esa era la consulta. Gracias. Ujú. No hay problema, Héctor. ¿Alguna otra inquietud? ¿Todos los demás están claritos? Al parecer,
Todo claro, profesor. Ya, pues. Bueno, entonces, y también en función de la hora ya, lo dejamos hasta aquí. Espero que les haya servido esta charla que hicimos del programa. Nuevamente, como les dijo Sandra, cualquier inquietud que tengan pueden contactarla directamente a ella. Sandra igual los va a contactar la próxima semana de alguna manera para ir tanteando su interés, digamos. Y eso, pues ojalá verlos a todos en septiembre de 2025 haciendo este programa. Créanme que no se van a arrepentir, que es un programa que está bien pensado, un poco a la vanguardia también en el área, así que eso, eso por mi parte. Agradezco su tiempo y ojalá encontrarnos. Gracias por también sus inquietudes, sobre todo a Héctor, a Nelson. Ahora, Créanme que las recogemos todas, ¿ya? Jacqueline Santos. ¿Qué dijo? ¿Alguien? Ah, no, se desmutió, ¿no? Ya. Hasta luego, que estén bien. Chao, profesor. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao, chao.